Empiezo con el capítulo 13 y dice el verso 1: eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Elohim y fueron incapaces de conocer al que es. Segundo, para recapitular, el capítulo anterior terminaba diciendo: al ser castigados por aquellos mismos a los que tenían por Elohim y los habían hecho sufrir e irritarse, abrieron los ojos y reconocieron como Elohim verdadero al que antes no habían querido conocer, por eso les sobrevino el peor de los castigos. Habíamos visto cómo eso, ¿verdad? Obviamente habla de algo que ya había sucedido para el tiempo que se escribió, pero que se repetiría tristemente en la historia con nuestros antepasados e incluso nosotros. De hecho, hay una canción, la canción que estamos trabajando ahora, que dice Huyan fariseos, ¿verdad? Parte del, obviamente es el mensaje, el ataque espiritual hacia la mentira, la falsedad, el error, la apostasía y demás, pero también es parte del chiste en el coro que dice Huyan fariseos, el fuego viene, mejor háganse ateos, porque obviamente los ateos están mal, pero los fariseos o la gente que dice creer en el Todopoderoso y hacer todo lo contrario que él manda son peores, porque son como lobos vestidos de ovejas, son como Lucifer que se hace pasar por bueno y hace el mal, mientras que el malo, ya claramente malo, por lo menos entre comillas es honesto al respecto. Entonces vemos aquí refiriéndose a aquellos faltos de inteligencia, ¿verdad? La escritura habla de los que son simples o tontos, o el término más común para eso es necio, y habla de cómo el necio dice que no hay Elohim. Entonces el necio, que nosotros normalmente en Costa Rica el término se ha utilizado mucho como para referirse a terco, ¿verdad? Majadero, como dicen algunos también, pero necio hace alusión a tonto. Y aquí vemos faltos de inteligencia, ¿verdad? Que sería otra forma de decirlo, más bonita. Eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Elohim. Cualquier persona que ignore que hay un todopoderoso, en realidad es que le falta inteligencia, porque es solo ver la creación, solo cuestión de ver la creación, analizar un poquitito, solo el hecho de analizarse a sí mismo, el hecho de que existe, el hecho de que puede pensar, y otro montón de factores que en realidad son fáciles de analizar, lo que nos debería hacer entender que hay un creador todopoderoso que nos hizo como para nosotros poder pensar que existimos, ¿verdad? Un animal no se pone a pensar ¿por qué existo?, ¿verdad? Pienso y después existo, dijo Oli. Entonces, ¿verdad? Eso es el ser humano, el que entiende que existe, y digo no que sabe, sino que entiende que existe por el hecho de que es capaz de pensar y analizar y razonar y profundizar en vez de solo vivir por puro instinto. Entonces eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Elohim y fueron incapaces de conocer al que es. Me gusta mucho la forma en que lo pone: y fueron incapaces de conocer al que es. Por la falta de inteligencia fueron incapaces de conocer al que es, que sería también como decir al que existe. ¿Recuerdan cuando Yahweh le dijo a Moshe: yo seré el que yo seré? Que lo traducen como yo soy el que soy. Por ende el nombre Yahweh, que significa el que causa la existencia, también se puede traducir como el que es, el que existe, porque toda existencia vino a través de él y porque él quiso. Entonces en lo que significa esa palabra existir, esa palabra principalmente, o hasta podríamos decir únicamente, se aplica a Yahweh, porque solo es a través de él y por él que nosotros existimos. Él es el que existe, por decirlo así, por naturaleza. Él es la existencia misma, por eso su nombre, el que causa la existencia. Entonces él es, y si no fuera por él nada existiría. Por ende, cuando decimos el que es, se refiere al único verdadero poderoso. Fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras. Entonces dice, con solo poder ver, la persona debería lograr darse cuenta que hay un poderoso. Entonces, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, también vea como dice las cosas buenas, porque lo malo que está a la vista fue hecho por el hombre, permitido por el Padre porque nos dio libre albedrío, pero no fue
Yahweh el que hizo eso que nos pueda parecer mal, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, que también, ¿verdad? Como siempre utilizo de ejemplo la computadora. Cualquier persona ve una computadora, un aparato, un teléfono, incluso, como siempre pongo de ejemplo, una silla, que puede ser algo tan simple, su función, incluso su confección en muchos casos, y aún así uno puede ver una silla y decir, eso no se hizo solo, esa silla no se hizo sola, alguien tuvo que pensarla, trabajarla, terminarla. Entonces, así como uno puede ver una silla, algo tan simple, y decir, eso lo hizo alguien, eso no se hizo solo, no es como que un árbol cayó y le pegó un rayo y todas las piezas quedaron acomodadas en forma de silla, ¿verdad? Obviamente me refiero ya a una silla, ¿verdad? No simplemente que quedó el tronco ahí para sentarse. Incluso uno puede decir, pues esa silla la hizo Yahweh porque era un árbol y fue el Padre el que hizo el árbol. Pero mi punto es, uno puede ver la silla y decir, eso lo hizo una persona. Pero ¿cómo es posible que el ser humano o esos hombres faltos de inteligencia se vean en el espejo, puedan pensar y la conclusión a la que lleguen sea, me hice solo? Yo simplemente empecé a evolucionar hasta llegar a ser yo, ¿verdad? Una mentira, una falacia por muchas razones. Imposible, imposible por las mismas leyes de termodinámica y otras que muestran que es imposible que las cosas vayan de mal a bien. Todo en esta realidad va de bien a mal, todo se deteriora con el tiempo. Nunca se ha visto que algo se empiece a echar a perder y de repente quede mejor de lo que era antes de echarse a perder. Siempre se deshace. Entonces, tristemente no se dan cuenta, pero una de las razones por las que no se dan cuenta es porque ellos mismos se bloquean con el ego. El mismo ego les bloquea esa capacidad de entender que alguien los creó, porque ellos no pueden o no son capaces o lo que sea de sujetarse al Todopoderoso como soberano. Ellos quieren ser el Todopoderoso y por eso dicen me hice a mí mismo, o lo que sea, como lo pongan. Hay un verso que siempre me ha gustado mucho y aprovecho para leerlo ahorita que menciona esto de los faltos de inteligencia. En Isaías 35:8 hay un verso muy poderoso y dice, habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de pureza o separación, puesto que es Derech Hakodesh, camino apartado. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino apartado. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. Ese verso es poderosísimo, porque Yahushua vino como el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yahushua es ese camino de pureza o camino apartado, porque es a través de Yahushua que nos apartamos del mundo, nos apartamos del mal, de la malicia, impureza, etc. Pero Yahushua también dijo, yo soy el camino, en otro verso, en Juan 10, dijo, yo soy la puerta y el buen pastor. Entonces, el camino lleva a la puerta, a la cual al atravesarla estamos ante la presencia de Yahweh, básicamente, una forma de verlo, siendo Yahushua el nombre, la llave con la que se abre la puerta. Entonces está el camino que lleva a la puerta, y Yahushua dice, yo también soy el buen pastor, y cuando lo dice se refiere a la segunda manifestación, puesto que después de estar el camino y la puerta, ahora puede venir caminando por aquí. Voy en reversa porque no puedo hacer así. No, porque se acuerdan, lo que vamos caminando, solo podemos ver el pasado. Entonces, si no, no vieron el desprograma. Vamos caminando por el camino para llegar a la puerta, siendo guiados por el buen pastor, hablando del último. Entonces, este verso se parece a como Yahweh explica también, igualmente en Isaías, cuando dice, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Como el buen pastor estaría presente. Por eso dice, y habrá allí calzada y camino, eso es ya Yahushua el que vino a establecerlo, el cual será llamado camino apartado. No pasará por allí ningún impuro, porque una vez que alguien entra al camino, Yahushua lo purifica. Obviamente la persona se tiene que mantener pura, porque si cae en error, si se vuelve impuro, es la persona misma saliéndose del camino. Es imposible estar en el camino impuro. ¿Sí me explico? Puede ir tal vez al lado del camino, como en Génesis 49 cuando habla de Dan.
que es serpiente, junto al camino. Entonces no pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos, o sea, presente en la tierra como el buen pastor. El que ande por este camino, y esto es una bendición para algunos, ¿verdad? El que ande por este, es un chiste, no se enojen. Es para los hombres, las mujeres todas son inteligentes, por supuesto. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Yahweh hizo las cosas tan fáciles que por torpe que pueda ser una persona simple, es otro término que utilizan, no se va a perder. Si entra al camino se va a salvar. Ahora, por eso lo quería comparar con el otro, porque dice los faltos de inteligencia, pero eso es clave, porque la escritura dice que la inteligencia, la escritura define la inteligencia como el alejarse del mal. Alejarse del mal es ser inteligente. Entonces, falto de inteligencia es una persona que no se aleja del mal, va hacia el mal. Así como cuando uno era niño, que uno por error, ¿verdad? Uno decía, es que mis amigos tal cosa, y los papás, ¿verdad? Y si su amigo salta de un precipicio, usted va a saltar, ¿verdad? Y así es como mucha gente vive la vida, siguiendo a sus amistades, siguiendo lo que le dice el sistema, el gobierno, la tele, la revista, y a veces el enemigo en su propia mente, la inseguridad, el miedo, la autocrítica, etc. Entonces, en el camino de verdad, al ser la verdad una, cuando es la verdad, es simple, y por ende hace que el simple logre comprenderla y no se pierda. Pero el que es falto de inteligencia es el que le gusta buscar el mal. El que puede ver el mal ahí y sigue caminando porque alguien le dijo, porque alguien lo influencia, por lo que sea, lo manipula. Entonces, en lo que respecta al camino de la verdad, el hombre, por más simple que sea con respecto a sus razonamientos, será capaz de llegar a la meta. Nadie va a poder estar en el juicio final y decir, oye, es que usted no me dio inteligencia, usted me hizo tontito, entonces por eso no pude salvarme. Y Yahweh le va a sacar este verso y decirle, no, esa no es una excusa. Usted le gustaba el mal, eso es todo. Le gustaba creerse más, el ego, la soberbia, y por eso no estuvo dispuesto a reconocer que había uno más elevado. Y no solo uno, dos, Yahweh y Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces, volviendo a sabiduría, fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice, fijándose en sus obras. Entonces uno puede, a través de las obras, saber que hay un artífice. A través de la computadora, sé que hay alguien que hizo la computadora. Tristemente, en muchos casos, son niños ahí en algún lugar. Pero hay un artífice. Hubo personas pensantes que pusieron cada pieza junta, así como Yahweh puso cada molécula junta y codificó el ADN para que el ser humano fuera como es. Entonces, dice el verso 2, sino que tuvieron por Elohim al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Ya como mencionaba, los que ignoraban a Elohim, faltos de inteligencia. Hace unos días veía a Eitan, era el bebé que muchos conocen aquí, y estaba, que le gusta mucho las luces, entonces cada vez que una luz se queda viendo, y estaba viendo el sol y decía, y enseñaba, ¿verdad?, para que lo viera uno, y me puso a pensar cómo las personas que terminan adorando ídolos son como niños faltos de inteligencia, que simplemente ven algo llamativo y ¿verdad? Y obviamente en un niño se puede entender, pero en un adulto ya son, pero en serio, usted va a seguir por esa línea, y no necesariamente es que adoren al sol, aunque muchos sí lo hacen, pero la forma en que adoran el dinero o a sí mismos o lo que sea su ídolo, muestra la falta de inteligencia, la ignorancia en la que se encuentran. Y también me recordó a Abraham cuando era niño, porque Abraham desde los 3 años él empezó a buscar al Todopoderoso y vio el sol y dijo, este debe ser el poderoso. Y cuando llegó a la oscuridad dijo, no, esta debe ser el poderoso, la luna. Y después pasó el tiempo y volvió la luz,
y hubo una nube que cubrió el sol, y dijo, bueno, esta debe ser porque cubrió el sol, y empezó a ver cada cosa de la creación pensando, esto debe ser, aquello debe ser, es poderoso, eso es más elevado, eso es más grande, hasta que llegó a darse cuenta, no, tiene que haber uno que es más elevado que todo esto, hay uno que creó todo y hace que funcione, y ese es el verdadero poderoso. Y ese análisis que Abraham hizo como niño, nosotros seríamos capaces de hacerlo, al menos como adulto. Está claro. Aunque también nos da la capacidad de niño. Más si tiene un papá y una mamá que le guíe por el camino correcto. No necesariamente imponiéndole y diciéndole esto es así porque así, sino explicándole, mi amor, vea, esto es así, por esto y esto y esto. Tiene sentido, ¿verdad? Okay, sigamos. Dice, sino que tuvieron por Elohim al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, el agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Vean como la misma escritura dice, las lumbreras celestes regidoras del mundo. Son las lumbreras las que rigen este mundo, porque Yahweh hizo las estrellas para influenciar esta realidad a través de ellas. Pero Yahweh nos dice en Jeremías, no se preocupe por lo que digan las estrellas, porque por eso se preocupan las naciones, que son influenciadas y están bajo la autoridad de las estrellas, como bajo la autoridad de los ángeles caídos, representados por las estrellas. Nosotros estamos bajo Yahweh, por eso somos peregrinos en este mundo, no somos del mundo y por ende no estamos bajo esa influencia. Aunque por la carne pueda sentirse influenciada, uno en el espíritu está por encima. Uno por Yahushua está por encima de toda esa influencia que rige el mundo. Dice, si fascinados por su hermosura los creyeron Elohim, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Qué perfecto. Imagínense cuán hermoso puede ser el autor de la belleza. Sepan cuánto los aventaja su dueño. Eso me recuerda también a la historia del judío que estaba hablando con un rey y que el rey le dijo, ¿cómo que usted, su poderoso es invisible? ¿Qué es esa estupidez? ¿Cómo que no lo pueden ver? ¿Cómo se le ocurre? Entonces le dijo, bueno, vámonos mañana al mediodía aquí, ¿se le parece, rey? Y dice, bueno. Y cuando llegó le dice, ve al sol. Y él dijo, ¿cómo se le ocurre decirme que ve el sol? Está loco, usted sabe que no se puede ver el sol a esta hora, por lo fuerte de la luz. Y le dice, entonces usted cómo va a pensar que se puede ver al Todopoderoso que creó el sol. Si usted no puede ver a uno de sus simples siervos, creaciones, ¿cómo cree que va a poder ver al creador de ese siervo que usted no puede ver? Entonces ahí le entendió, ¿verdad? Si la luz del sol es tan fuerte como para hacer que uno no pueda verla directamente, imagínese la luz verdadera, la luz eterna. Y por eso es que Yahweh nos tiene que hacer como Él para poder ser capaces de reconocerle o verle directamente, que sería dándonos ojos capaces de percibir esa luz. Pero el poder tener estos ojos en esta realidad y ver el sol y sentir lo que se siente, nos debería ayudar a entender por qué Yahweh es invisible y por qué el hombre es incapaz de verle, por su impureza, por estar en la carne, por ser tan bajo, etcétera, etcétera. Y es que si fuese posible verle, él se estaría encapsulando en algo, como para ese algo contenerlo, y eso lo haría menor o menos poderoso que ese algo que lo contiene. Entonces no sería el poderoso que es, ¿verdad? Como sabemos que el último viene como sol de justicia, Yahweh es la luz del mundo, el último es el sol de justicia, entonces la luz de Yahweh atravesando el sol, el último predicando, y al inicio de su ministerio es como cuando la luz apenas está saliendo, entonces mucha gente ni va a saber que está en el mundo o no le va a reconocer porque no se ve el sol, solo se ve la luz que viene, más si hay nubes, y la escritura dice que viene con las nubes. Entonces quiere decir que va a ser difícil reconocerle, como si hubiera un sol en medio de las nubes. Uno sabe que ahí está detrás, pero en algún lugar. Entonces el sol va a empezar a salir, van a ver la luz, pero no necesariamente a él. Cuando ya llegan las 12, que sería, por verlo así, como la mitad de su ministerio, va a ser tan fuerte la revelación que más bien la gente va a sentir el calor, el juicio de las plagas, y no va a poder verle directamente ahora en este caso, como decía. O sea, no va a poder reconocerle, saber quién es. Pero después va a llegar el fin, cuando muere y resucita, que ya viene siendo el atardecer, como cuando el sol se está yendo en el horizonte y ahí uno ya es capaz de verlo, así directamente, ¿verdad? Y se ve hermoso el atardecer. Entonces ya es como cuando Yahweh le dijo a Moshe,
te voy a poner en la peña y vas a ver mis espaldas. Le estaba diciendo, solo vas a poder reconocer hasta que ya vaya de lejos, hasta que ya solo se vea la espalda, como el sol en el atardecer, cuando se puede ver directamente. Hay otras interpretaciones de lo que dice ahí, pero si dice espalda, y lo digo por una enseñanza que vi por ahí, porque sí, la escritura usa el término rostro, usa el término mano, usa el término espalda, porque está como mostrando, bueno, Yahweh a través de un malaj, dándonos una revelación simbólica a través de esos tres símbolos que acabo de decir, de la venida del último, como la mano en el fin de los tiempos, una vez que se está yendo, va a ser revelado quién era. Como decía la hermana, ¿verdad? El último trae la estima, ¿verdad? Que es el esplendor del reino de Yahweh, de su realeza. Y es el atardecer, se ve súper hermoso. De hecho, yo considero que se ve más bonito el atardecer que el amanecer. Al menos todos los que he visto siempre gana el atardecer. Y eso nos muestra la bendición tan grande que Yahweh va a dar en el fin de los tiempos, para los suyos obviamente, porque el resto va a quedar en oscuras. Todos los que creen en la esfera y en el sol dando vueltas, o más bien, perdón, la tierra dando vueltas alrededor del sol y todas esas cuestiones, deberían preguntar, y bueno, sé que van a tener una respuesta, lo más seguro, la humedad en el medio, pero no tiene sentido si lo piensan. ¿Cómo es posible que uno a las 12 de mediodía no pueda ver el sol directo, pero a las 5 de la tarde sí? ¿Cuál es la diferencia de distancia entre esas horas en la forma que nos dicen que es la Tierra? Es la misma distancia, ¿verdad? No es como que hace mediodía, 6 de la tarde, pero si lo vemos como el sol pasando mediodía y después 6 de la tarde, claramente entre más se aleja, más fácil de verlo, porque ya no afecta tanto la vista. Pero bueno, para que lo analicen aquellos que todavía no han entendido ese punto. Entonces dice el verso 3, el 4. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, ¿verdad? Si asombra el poder del fuego, del viento, del agua, del sol, que de verdad asombra, cuánto más Yahweh, la sombra del Omnipotente. Y los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues partiendo de la grandeza y belleza de las criaturas, se puede reflexionar y llegar a conocer al que les dio el ser. Con todo, a estos poco se les puede echar en cara, ¿verdad? A los que por falta de inteligencia le han ignorado. Con todo, ¿verdad? Con esto tan claro que acabamos de decir, a estos poco se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Elohim y queriendo encontrarlo. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven, ¿verdad? Eso se conecta también con las personas que se dejan llevar por las apariencias. Terminan siendo engañados por lo que ven, en vez de reconocer lo que está detrás o en el fondo, o en este caso lo que creó eso que ven. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos tienen excusa. Por más que no podamos pedir mucho de estas personas o reclamarles, al final van a quedar sin excusa, porque a todos Yahweh les dio la capacidad, y por eso les digo que son otros factores los que entran ahí en juego, como la soberbia, el ego, que dice, no, yo sé más, no, yo soy más, yo soy mejor, etc. Pero ni siquiera estos tienen excusa, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de investigar el universo, ¿verdad? Como todos los supuestos científicos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? En la ciencia de hoy en día, todo científico que a través de la ciencia, porque hay muchos, llegan a reconocer que hay un creador poderoso, lo sacan y ya no lo consideran un científico, por más capaz que sea, y de hecho obviamente más inteligente que todos los que siguen considerándose científicos y pensando que el no creer que existe un poderoso es ser inteligente, porque casi que lo ven como si fuera lo mismo. Entonces, si lograron hacer tanto
¿cómo no van a haberse dado cuenta que hay un poderoso? En la mayoría de los casos, estas personas que sí llegaron a investigar el universo a tal punto, sí se dieron cuenta que hay un poderoso, pero vuelvo y repito, por su orgullo o por el no querer perder su título o su reconocimiento o el respeto de sus colegas, dicen, no, no hay poderoso. Entonces llegan a rechazarlo después de darse cuenta que existe. Llegan a rechazar la idea y todo lo demás que tenga que ver con que hay un poderoso. Dice, son unos infelices. El término infeliz siempre suena un insulto, infeliz. Pero es una realidad para muchos, más hoy en día. Son unos infelices, ¿verdad? Obviamente significa que no tiene felicidad. Son unos infelices los que ponen su esperanza en cosas muertas, ¿verdad? Como los ídolos. Y obviamente, vea qué triste, sí tienen esperanza, porque ponen su esperanza, tienen una esperanza. Es por eso que siguen avanzando, porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero ponen su esperanza en cosas muertas. Y por ende siempre mantienen un vacío. Y se mantienen infelices. Nunca pueden llegar a sentirse plenos, llenos, felices. Trófimo dice, los que llamaron Elohim a las obras de sus manos humanas, al oro y la plata labrados con arte y a figuras de animales, o a una piedra sin valor, obra de una mano antigua. Verá, una mano antigua, una persona hizo tal escultura, se murió y la gente sigue adorando la escultura. O sea, el que la hizo murió. ¿Cuán viva puede llegar a estar esa escultura? Como ahí donde dice figuras de animales. Recuerdan que el pueblo empezó a adorar al becerro, empezó a adorar la serpiente que hizo Moshe. Dice el verso 11. Tomemos como ejemplo a un carpintero. Vean cómo llega y utiliza el ejemplo de un carpintero, sabiendo que Mashiach habría llevado a cabo ese trabajo y este libro estuvo escrito antes de. Entonces, como preparando, y razón por la que Yahushua vendría como carpintero. Tomemos como ejemplo un carpintero, tala un árbol fácil de manejar, lo descorteza con maña y aplicándose a su oficio con destreza hace un objeto útil para necesidades de la vida. Aplicándose a su oficio con destreza hace un objeto útil para las necesidades de la vida. Yahushua, ¿se acuerdan que hay un escrito que dice, y es posible que sea solo una manera de verlo, pero la forma en que lo pone es que Yahushua de niño, aprendiendo a hacer carpintería, sembró el árbol que después habría sido cortado para hacer el madero en el cual fue colgado. Entonces él habría sembrado el mismo árbol en que fue colgado, similar a como Noah sembró los mismos árboles que se convirtieron en el arca, puesto que la muerte de Yahushua en el madero sería el arca a través de la cual seríamos salvados. Entonces, interesante que menciona el carpintero tala un árbol fácil de manejar, lo descorteza con maña y aplicándose a su oficio con destreza hace un objeto útil para las necesidades de la vida, como por ejemplo el ser Yahushua colgado del madero para darnos lo que necesitamos en la vida, el perdón de pecados, la vida eterna, gozo, etc. Las astillas que le sobran las gasta preparando la comida, ¿verdad? En el fuego, y se sacia. Pero queda todavía un resto que para nada sirve, un palo retorcido y nudoso, lo agarra y lo talla en sus ratos de ocio, y se entretiene dándole forma hábilmente hasta sacar la imagen de un hombre. Eso, decía, las astillas que sobran las gasta, obviamente está hablando del hombre que, carpintero en general, que hacía todo con el árbol que había cortado, pero quedaba un pedazo de árbol que decía, ¿para qué uso ese? Ya cociné, ya hice la herramienta que tenía que hacer y me quedó este pedazo de madera, ¿qué voy a hacer? Y en su rato de ocio empieza a darle forma hasta que le aparece una forma humana muy hermosa. Dice, un resto que para nada sirve, ¿verdad? Que ni siquiera le servía para el fuego. De alguna manera él dijo, no, pues que ni para el fuego, ni al fuego lo voy a echar. Tronco retorcido, ¿verdad? Y como dice, con nudos y todo, como a veces tienen las ramas que ¿verdad? O árboles que sacan esas formas. Entonces, de algo que no sirve para nada, retorcido,
nudoso, termina siendo lo que la gente después llega a tomar como un ídolo. Hasta sacar la imagen de un hombre o lograr el parecido de un animal despreciable. Lo cubre de bermellón, le pinta de rojo todo el cuerpo y recubre así sus imperfecciones. Pinta de rojo todo el cuerpo. Vean qué interesante. Por un lado, obviamente, en el sentido de lo que nos está dando a entender, este capítulo es el carpintero que termina siendo un ídolo, ¿verdad? Se va por el error. Pero como dije, Yahushua era carpintero, fue colgado del madero. Y es Yahushua, curiosamente, el que envía al último, que como he dicho es representado por el madero mismo, por madera, porque nosotros somos árboles, que damos fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces el último es un árbol al que Yahushua le da forma a través de su sacrificio. También la escritura dice que es un tizón sacado del fuego. Me parece interesante cómo después de darle forma a algo que era inservible, así como en el sentido de que el último vino como hijo pródigo, entonces se iba a ir al fuego, como el tizón sacado del fuego, pero Yahweh lo toma y le da forma, y curiosamente viene vestido de rojo también. Entonces me parece muy interesante el contraste que hay aquí. Obviamente está hablando de ídolos, ¿verdad? Le pinta de rojo, que representa pecado, todo el cuerpo y recubre así sus imperfecciones. Le prepara un lugar adecuado y lo coloca en la pared, sujetándolo con una abrazadera. Sabiendo que no puede valerse por sí mismo, toma sus precauciones para que no se caiga. Hace todo lo posible para que quede bien firme ahí, que no se caiga, porque sabe que no se puede agarrar. Y si se cae se puede quebrar, porque no es poderoso. Entonces el mismo hombre que lo hace, e incluso aquellos que los compran, saben que eso es una realidad, saben que no se pueden mover. Y ahí el pensamiento que Yahweh siempre nos quiere meter en la cabeza, de cómo es posible que saben que no se mueve y aún así lo adoran. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sí, lo bajo que está en todo aspecto esa persona espiritualmente, como para pensar que ese trozo inservible es más poderoso que él y le puede ayudar. Sí, o lo creó a él cuando él mismo sabe que lo acaba de formar. Entonces, obviamente muchos dicen, no, es que representa al que lo hizo. Pero si estamos hablando de escrituras y una persona dice eso después de decir creer en la escritura, está muy equivocado, porque la escritura dice no te hagas imágenes, no te inclinarás ante ellas, etc. Entonces dice, y coloca en la pared sujetándolo con una abrazadera. Como decía, ¿cómo es posible que una persona diga esta cuestión que no sirve, que no puede caminar, es el que me hace a mí caminar? Entonces, sabiendo que no puede valerse por sí mismo, toma sus precauciones para que no se caiga. Es una imagen y necesita ayuda. Luego le ora, o como dice aquí, le reza, porque eso sí lo hacen. Luego le reza por sus bienes, su boda y los hijos, sin sonrojarse de acudir a un ser sin vida, ¿verdad? Ni vergüenza le da. La persona lo hace en serio. Y el ídolo, si pueden, se lo llevan en la billetera. Entonces se lo pueden guardar en la bolsa, y aún así piensan que es más poderoso. ¡Sálvame! Por eso, de hecho, lo que hablaba ahora de que es como un lobo vestido de oveja, por eso dice que Satanás se puede hacer pasar por ángel de luz. Y eso es lo que hace que mucha gente termine adorando al enemigo pensando que es el verdadero, porque se hizo ver muy bonito. Que de hecho es también parte de la razón por la que Yahweh hizo por la que Yahushua fue tentado en la tercera tentación que le hizo Satanás, de que se inclinara ante él. Esa era ya la última. Satanás, como ese ángel hermoso, diciéndole al Mesías, inclínate ante mí. Era eso mismo, era querer hacerlo caer a él en idolatría, en ese error que había caído la humanidad entera. Entonces decía, luego le reza por sus bienes, su boda y los hijos, sin sonrojarse de acudir a un ser sin vida. Implora la salud de un ser débil. ¿Vea que dice débil? O sea, es que no tiene nada de fuerza. O sea, obviamente se le aplica la palabra débil, pero normalmente cuando pienso en débil, pienso en alguien que tiene fuerza simplemente muy poca. Aquí estamos hablando de no tiene nada. Ruega por la vida a un muerto. Solicita ayuda al más torpe. Eso es lo más claro. Solicita ayuda al más torpe, como si pudiera pensar el tronco. Ruega por la vida a un muerto. No tiene sentido. Si no tiene vida, ¿por qué le pide vida a aquello que está muerto? Solicita ayuda al más torpe. ¿Cómo le va a pedir inteligencia a alguien que no piensa?
y un buen viaje a quien ni de sus pies puede servirse. Le pide que le vaya bien en el viaje a aquel que ni siquiera puede caminar. Para sus negocios y trabajos y el éxito feliz de sus tareas. Pide ayuda al que menos vigor tiene en las manos. No tiene ningún sentido. Entonces, sorprendente que este libro está en algunas de las Biblias católicas. Y es por lo mismo, bueno, por un lado porque no lo leen, y aun si lo leyeran no lo entenderían, porque son como los ídolos que adoran, tienen oídos y no oyen, ojos y no ven.